Shalom. En esta ocasión hemos titulado esta reflexión Abriendo el entendimiento. En base a esta frase que aparece en el libro de Lucas 24:45 que nos dice: entonces les abrió el entendimiento para que pudieran entender las escrituras. Lucas 24:45. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel, el Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre que estás en los Shamaim, te pedimos perdón y por medio de ese perdón te suplicamos inteligencia y discernimiento y que nos puedas dar un corazón nuevo, una mente nueva dispuesta a estudiar la Sagrada Escritura tal como lo entregaste a tu siervo Moisés, a los profetas, a nuestro maestro Yahshua, para que podamos dar frutos por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran entender las escrituras. Del libro de Lucas 24:45. Y comentamos: la escritura sagrada que utilizaban los emisarios era lo que ahora se conoce como el Tanaj para las denominaciones Antiguo Testamento. Los escritos de los primeros escritores nazarenos no comenzaron a salir de sus plumas hasta 20, 30 y más años después de la ascensión del Mesías. Tampoco había imprentas y un servicio de correo rápido para distribuir rápidamente estos escritos. Solo lentamente ganaron circulación. Es totalmente razonable creer que durante el siglo I de la era común el término las escrituras, mencionado repetidamente en el pacto renovado, llamado en las denominaciones Nuevo Testamento, se extendió en gran medida como lo que llamamos ahora el Tanaj. El acrónimo Tanaj son las 3 letras hebreas iniciales de cada una de las 3 partes que lo componen. En su más limitado sentido, Torá se refiere a los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También puede ser utilizada para referirse a la escritura entera, los 5 libros más los profetas más los escritos. La Torá, instrucción o ley, los Nevi'im, profetas, los Ketuvim, escritos. La letra inicial, Kaf, de Ketuvim, se escribe de derecha a izquierda el lenguaje hebreo. La letra Kaf es la letra final del acrónimo Tanaj y por ser última letra toma la forma de Kaf final. Se pronuncia suave como una J, no como una K, ni como una CH fuerte. Por eso se pronuncia Tanaj. La razón por la que los discípulos no entendieron los eventos de la semana del sacrificio fue que no entendieron correctamente las escrituras, el Tanaj. Recordemos Lucas 24:27. Lucas 24:27. El día de su resurrección, el Mesías les mostró cómo su muerte y resurrección eran el cumplimiento de las profecías. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran entender las escrituras. Lucas 24:45. 27 nos dice: y comenzando desde Moshe hasta los profetas, y todos los profetas les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él, lo que decían las escrituras de él.
El Mesías no sabía ni contemplaba nada de doctrina de descartar algo del Tanaj. Tampoco los emisarios dieron ninguna pista de que descartaran algo del Tanaj en favor de algunos escritos que pronto producirían ellos. Shaul, conocido como Pablo, escribió a Timoteo lo siguiente. 2 de Timoteo 3:15 al 17. Desde niño has conocido las sagradas escrituras que pueden hacerte sabio para la redención por la fe que es en el Mesías Yahoshua. Todas las escrituras son dadas por inspiración del Todopoderoso y son provechosas para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en la justicia, para que el hombre del Todopoderoso sea perfecto, completamente capacitado para toda buena obra. 2 de Timoteo 3:15 al 17. ¿Podía el pacto renovado, conocido como Nuevo Testamento en las denominaciones, por sí solo lograr más que esto que acabamos de ver? Tanto el Mesías como los emisarios citaron repetidamente el Tanaj en confirmación de sus enseñanzas. Destacan en estas referencias al Tanaj también las citas de las 10 palabras conocidas como 10 mandamientos, nos recuerdan las enseñanzas de la Torá. Recordemos Mateo 4 del 4 al 10. Está escrito, 3 veces citó el Tanaj. Mateo 15 del 1 al 9. Él reprendió a los escribas y fariseos citando el quinto mandamiento del libro de Éxodo y citando las palabras de Isaías. Recuerde y tome nota de las referencias a Mateo 19, 16 al 19 y Lucas 10, 25 al 28. Ver también la conversación del Mesías con el joven rico gobernante y con el abogado. Mateo 19, 16, 19 y Lucas 10, 25 al 28. Romanos 3, 10 y Romanos 7, 7. Vamos a leerlo en un momento. Como demostró Shaul, conocido como Pablo en las denominaciones, que todos los hombres, israelitas, gentiles y todo ser humano eran culpables ante el Todopoderoso y por lo tanto necesitaban la redención ofrecida a través del Mesías. Citando el Tanaj. Ver Romanos 3 del 9 al 18. Vamos a leer el 10. Así está escrito. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque al Todopoderoso. Todos se extraviaron. Juntos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y Romanos 7:7 nos dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no supiera lo que es pecado si no fuera por la Torá, pues no estaría consciente de la codicia si la Torá no dijera, no codiciarás. ¿Cómo supo que él mismo, Shaul, él mismo era un pecador ante el Todopoderoso y necesitado del mensaje de las buenas nuevas? Recordando lo que está escrito en el Tanaj, específicamente lo que está escrito en las 10 palabras. Nos dice Romanos 3:8 lo siguiente, 13:8. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama a otro ha cumplido con la ley. Así que yo, cuando no tenía ley, estaba vivo. Pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Y descubrí que el mismo mandamiento que era para vida me resultó en muerte. Porque el pecado, viniendo a ser algo consciente para mí,
por el mandamiento me engañó y por medio de él me mató. Libro de Romanos, vemos aquí desde el 8, 9, 10 y 11. Leyendo este verso con detenimiento, sin prejuicios, se nos aclara mucho más el tema. A la comunidad de Roma, Shaul Pablo les ordenó lo que vemos en Romanos 13, 8. Profesor Shaul estar estableciendo un nuevo código que fue el resultado de una nueva revelación que le fue dada entonces. No, él cita el Tanaj y específicamente las 10 palabras. Lo vemos allí en 9:10. ¿Y cómo apoyó Shaul su llamamiento a los hijos para que obedecieran a sus padres? Citando el Tanaj, específicamente las 10 palabras. Recuerde Efesios del 1 al 3. Efesios del 1 al 3. Y lo vemos allí. Hijos, obedezcan en el Maestro a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. A medida que Jacobo desarrolla también su argumento, establece nuevas leyes. No, él cita el Tanaj, centrándose en las citas de las 10 palabras. Recuerde Jacobo 2 del 8 al 12. Jacobo 2 del 8 al 12. Y lo vemos allí, Jacobo 2 del 8 al 12. Si de veras cumplen la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si tienen favoritismos, cometen pecado y quedan reprobados por la Torá como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la Torá, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no adulteres, también dijo, no asesines. Y si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la Torá. Hablen y actúen como quienes van a ser juzgados por la ley de libertad. Jacobo, conocido como Santiago, en las denominaciones. Observemos el verso 12. Actúen como quienes van a ser juzgados por la ley de libertad. ¿Y qué prueba ofreció Kefá, conocido como Pedro, en apoyo de su declaración de que debemos ser santos? Porque está escrito, vea usted, Pedro 1, Kefa 1:16, 1 de Kefa 1:16, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Citando la Tanaj, Kefa en 1 de Kefa Pedro 1:16. Su prueba es una cita de Levítico 11:44 y nos dice, porque yo soy Yahweh su Todopoderoso. Ustedes se santificarán y serán santos porque yo soy santo. No se harán impuros por medio de algún reptil que se mueve sobre la tierra. Lo vemos allí en 1 de Pedro 1:16. Las escrituras desde Génesis a Revelación son una unidad completa. La fuente del Antiguo y del Pacto Renovado, conocido como Nuevo Testamento, es la misma, la inspiración del Espíritu del Todopoderoso. Su objetivo es el mismo, desarrollar el plan del Todopoderoso, revelar al Mesías, advertir contra el pecado y presentar la sana norma de rectitud ante el Todopoderoso. Estudiando ambos conjuntos en bloque, podemos observar que el pacto renovado, conocido como Nuevo Testamento, está oculto en el Antiguo y revelado en el Antiguo. Y el Tanaj, Antiguo Testamento, como se le conoce, se revela en el pacto renovado, Nuevo Testamento, como se le conoce.
podemos entender mejor la promesa en el último libro de la Sagrada Escritura de una tierra nueva o recreada y un árbol de la vida, cuando nos dirigimos al libro primero de la Escritura Sagrada que describe la buena tierra con su árbol de vida original que surgió de la mano del Todopoderoso cuando Él primero creó este mundo. Comprendemos mejor el significado del Gólgota y las palabras del Mesías, comillas, yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres hacia mí, comillas. Cuando leemos el relato del Génesis sobre la caída del hombre. Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia Católica, acuñó los términos Antiguo y Nuevo Testamento al final del siglo II. Marción, otro de los padres de la Iglesia Católica, se le debe el concepto de la Biblia dividida en dos secciones llamadas Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cabe señalar que la Iglesia Católica no reconoce ni a Marción ni a Tertuliano como santos de esa entre comillas iglesia, a pesar de que sus ideas y escritos influenciaron grandemente en sus doctrinas. Los escritores de la Escritura Sagrada no dividen las Escrituras en dos partes, un antiguo y un nuevo escrito. Ambos componentes del Todopoderoso tratan de lo viejo y de lo nuevo en el drama del pecado y de la redención. El Tanaj presenta la promesa de una tierra y un nuevo pacto, así como la imagen de las iniquidades del hombre desde los primeros días. El pacto renovado discute largamente al viejo hombre de pecado y el antiguo problema de la rebelión del hombre, así como describe al nuevo hombre en el Mesías Yahoshua y las glorias del mundo venidero. En cuanto a la división en capítulos, Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, había sido un ilustre personaje de la Universidad de París. Hizo división del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en capítulos sobre el texto latino de la Vulgata de San Jerónimo hacia el año 1226. Estableció una división en capítulos más o menos iguales, muy similar al que se tiene hoy día. Hacia 1226, los libreros de París introdujeron estas divisiones en capítulos en el texto bíblico, dando lugar a la que se conoce como la Biblia parisina. Desde entonces esta división se hizo universal. Cuando en el año 1228 murió Esteban Langton, los libreros de París ya habían divulgado su creación en una nueva versión latina que acababan de editar llamada Biblia Parisiense, la primera Biblia con capítulos de la historia. Fue tan grande la aceptación que tuvo la obra del arzobispo que la admitieron inclusive los mismos judíos para su escritura hebrea. El rabí Salomón ben Ishmael las insertó por primera vez en manuscritos del texto hebreo alrededor del año 1330 de la era común. Regresamos ahora a 2 de Timoteo 3, 16 al 17 y nos dice, toda la escritura es inspirada por el Todopoderoso y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre del Todopoderoso sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La interrelación del Tanaj, llamado en las denominaciones Antiguo Testamento, con el pacto renovado, llamado en las denominaciones Nuevo Testamento. La dependencia del uno con el otro no ha sido siempre entendida por las denominaciones. Es por eso que hace mucho tiempo comenzaron los ataques a la Escritura Sagrada, buscando socavar la historicidad y la autenticidad del Tanaj. Con el antiguo anulado o despreciado, el nuevo pronto se derrumba por falta de fundamento y significado histórico.
Es comprensible por esto que los modernistas se encuentran minimizando la autoridad espiritual y el significado del Tanaj. Lo que es inexplicable es la actitud de algunos que consideran rasgar en dos las escrituras. ¿Por qué deberían exponer la doctrina de que un mandato santo del Todopoderoso, el Creador del universo, de todo lo que existe y de las reglas que lo rigen en el Tanaj, sería posteriormente anulado en el Nuevo? El registro es claro que los escritores del Pacto Renovado citaron del Antiguo, no para informar a sus lectores de que un pasaje en particular del Tanaj ya era vinculante, sino para proporcionar una prueba contundente de que sus declaraciones recién pronunciadas del Pacto Renovado estaban de acuerdo con el Antiguo y por lo tanto también eran vinculantes. Donde Pedro 1:21 nos dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte del Elohim Todopoderoso, siendo inspirados por el Espíritu de Santidad. En otras palabras, los emisarios recordaron a sus lectores que los santos hombres del Todopoderoso en el tiempo antiguo hablaban movidos por el Espíritu de Santidad. Deseaban que sus lectores vieran que ellos, los emisarios, hablaban por el mismo Espíritu de Santidad. Recuerde 2 de Pedro 1:21. Por lo tanto, repetidamente citaron en apoyo de sus amonestaciones y razonamiento doctrinal las palabras de aquellos hombres santos que escribieron el Tanaj. En un principio, cada rollo, libro escrito eran documentos separados, llamados rollos, libros, escritos primero en hebreo y arameo y durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar el Tanaj y luego el Pacto Renovado. Los textos que componen la escritura sagrada fueron escritos a lo largo de aproximadamente 10.000 años, entre el año 900 antes de la era común y el año 100 después de la era común aproximadamente. Los textos más antiguos se encuentran en el libro de Job, Isaías, los jueces y otros. La escritura sagrada consta de libros y esos libros estaban escritos en grupos como por ejemplo los salmos, escritos en hebreo. Consta de 150 canciones o alabanzas. Vamos a Efesios 2:15 que nos dice, y abolió la ley de los preceptos en forma de ritos para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. Romanos 3:31 nos dice, anulamos entonces la ley por la fe. El Todopoderoso no lo quiera. Antes establecemos la ley. En Efesios 2:15 aparece esta frase, y abolió la ley de los preceptos en forma de ritos. Pero Shaul, conocido como Pablo en las denominaciones, que escribió esta declaración, también declara en Romanos 3:31, anulamos entonces la ley por la fe, el Todopoderoso no lo quiera. El contraste entre las dos declaraciones se agudiza cuando se llama la atención sobre el hecho de que Shaul usó la misma raíz hebrea para las palabras que aquí se traducen como abolido y anular. Esa raíz significa hacer inoperante, hacer cesar, eliminar, anular, abolir. Pero dijo el inspirado escritor Shaul a una congregación que la ley está abolida y luego a otra congregación exclamó, el Todopoderoso no lo quiera. Obviamente, Shaul debe estar hablando de dos leyes diferentes. Estos dos textos son suficientes en sí mismos para exponer la falacia del argumento de que la escritura habla solo de una ley. Podemos entender que habla de una ley marco compuesta por muchas subleyes derivadas.
la palabra raíz que da lugar a las expresiones anular, abolir, derogar, revocar, neutralizar. Conjugación del verbo de PIEL a la transliteración al español en infinitivo levatel. Lo vemos allí en letras hebreas. En Deuteronomio 4, 32, 33 se nos dice lo siguiente. Pregunta ahora, por los días pasados que han pasado antes de ti, desde el día en que el Todopoderoso creó al hombre en la tierra, y pregunta, desde un lado del cielo hasta el otro, si ha habido un comunicado como este, grandioso, o si se ha oído algo parecido. ¿Alguna vez la gente escuchó la voz del Todopoderoso hablando de en medio del fuego, como tú has escuchado y has vivido? Deuteronomio 4, 32, 33. El primer registro formal de todos los códigos de las leyes divinas vino para el hombre en el momento del Éxodo. A través de Moisés, el Todopoderoso comenzó a dar a los hombres una revelación escrita para guiarlos y desde ese día en adelante, con una sorprendente excepción, las palabras del Todopoderoso para el hombre en las 10 palabras han sido escritas por agentes humanos y los profetas. Esta única excepción fue un código de leyes que el Todopoderoso habló a los hombres con su propia voz. La historia sagrada no registra ningún otro sermón predicado por el Todopoderoso al hombre de en medio de la sobrenatural gloria llameante que rodea al Todopoderoso eterno. Refiriéndose a esta solitaria instancia majestuosa, Moisés le declaró a Israel lo que vemos en Deuteronomio 4:32. Pregunta ahora por los días pasados que han pasado antes de ti, desde el día en que el Todopoderoso creó al hombre en la tierra, y pregunta desde un lado del cielo hasta el otro si ha habido un comunicado como este, grandioso, o si se ha oído algo parecido. ¿Alguna vez la gente escuchó la voz del Todopoderoso hablando desde en medio del fuego, como tú lo has escuchado? Deuteronomio 4, 32, 33, parafraseando para mejor entendimiento en este estudio. Y cuando el Todopoderoso hubo hablado en código las 10 mandamientos o palabras, el registro declara, no añadió más. Deuteronomio 1, 13 y 5, 22. El sermón había terminado, estaba todo completo, no había nada más que el Todopoderoso quisiera agregar. Entonces él escribió el sermón con su propia mano sobre 2 tablas de piedra. En ningún otro documento de la historia del hombre se ha inscrito algo por la mano del Todopoderoso. Las tablas fueron obra del Todopoderoso y esa escritura fue la escritura del Todopoderoso grabada sobre las tablas. Éxodo 32, 16. Tome nota, por favor, de las referencias que tenemos en pantalla acerca del tema que estamos tratando. Y lo que el Todopoderoso escribió en esas tablas de piedra lo describió como una ley. Lo vemos allí en Éxodo 24, 12. Luego sigue otro momento dramático, una secuela de esa entrega y la escritura de esta ley. Moisés bajó del monte con las 2 tablas en sus manos. Traía a Israel el registro permanente de este impresionante sermón del poderoso del cielo. Su indignación al ver a los israelitas adorando al becerro de oro le hizo arrojar las tablas de piedra a la tierra y romperlas, un símbolo de haber ellos quebrantado el código divino. Ordenó entonces el Todopoderoso a Moisés que escribiera una copia del código para reemplazar las tablas rotas. No, el mismo Todopoderoso escribió los 10 mandamientos, palabras, por segunda vez en nuevas tablas de piedra.
un código tan distintivo, de hecho que el mismo Todopoderoso debía escribirlo 2 veces en piedra. Él confió a sus profetas muchos mensajes vitales para los hombres, pero los 10 mandamientos o palabras los escribió él mismo. Recordemos que esto constituyó la ketuvá, el compromiso matrimonial del Todopoderoso con su pueblo. Vamos a Deuteronomio 10:4 y nos dice: Yahweh escribió en las tablas el mismo texto que había en las primeras, las 10 locuciones, palabras que les dirigió a ustedes en la montaña de en medio del fuego el día de la asamblea. Y Yahweh me las dio. Entonces salí y bajé de la montaña y deposité las tablas en el arca que yo había hecho, donde están todavía, como me mandó el Todopoderoso. No había nada en el arca, salvo las 2 tablas de piedra que Moisés puso allí en Horeb. 1 de Reyes 8 al 9. 1 de Reyes 8 al 9. El punto focal, el objeto más sagrado del servicio religioso instituido por el Todopoderoso para los israelitas era el arca de la alianza, sobre la cual flotaba la sagrada luz de la presencia del Todopoderoso. Cuando en el viaje de los israelitas el arca debía ser movida, nadie debía tocarla para no morir. Y en el más sagrado de los objetos sagrados del santuario se le instruyó a Moisés que colocara las tablas de piedra. Recuerde Deuteronomio 10:5. Tampoco se colocó ningún otro código de leyes dentro de esa arca sagrada. Deuteronomio 4:13 nos dice: el Todopoderoso os declaró su pacto que os ordenó cumplir los 10 mandamientos, palabras, y las escribió en 2 tablas de piedra. Una vez más, este código de leyes se distinguió como la base de un pacto entre el Todopoderoso y los israelitas. Aquellos que se oponen a la doctrina escritural de la perpetuidad de la ley global que nosotros creemos han tratado de apoyar su punto de vista con este hecho, pero lo que han pasado por alto es esto: el hecho mismo de que la ley de los 10 mandamientos o palabras sea descrita como la base de un pacto prueba una vez más que los 10 mandamientos son un código resumido de un código macro general. Le dijo Moisés a Israel: os declaró su pacto que os ordenó cumplir los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Resumamos estos hechos históricos sobre la entrega de la ley de los 10 mandamientos palabras. 1. El Todopoderoso habló la ley con su propia voz a oídos de todo Israel. No dio ninguna otra ley de esa manera. No añadió más. 2. El Todopoderoso escribió la ley de los 10 mandamientos con su propio dedo, la única ley que escribió para el hombre. 3. El Todopoderoso escribió la ley en piedra y él mismo preparó la piedra, la única ley del registro escritural que fue escrita así. 4. El Todopoderoso envió a Moisés desde el monte a la vista de todo Israel, llevando las 2 tablas de piedra que contenían solo los 10 mandamientos palabras. 5. El Todopoderoso mismo reescribió la ley después de que Moisés rompiera las primeras tablas. 6. El Todopoderoso instruyó a Moisés para que colocara las tablas dentro del arca de la alianza, la única ley así honrada. 7. El Todopoderoso declaró que la ley de los 10 mandamientos era su pacto, alianza con su pueblo. Pero la ley de los 10 mandamientos palabras es el resumen de toda la ley establecida formalmente por el Todopoderoso en el Sinaí, en momentos antes y después de este gran acontecimiento. Había un código de leyes que se conoce en estos días como leyes ceremoniales, que daban las reglas para el procedimiento religioso que los israelitas debían seguir. Por ejemplo, sus sacrificios y ofrendas, sus fiestas anuales, los deberes del sacerdocio. El libro de Levítico está lleno de estas leyes. También había leyes para gobernar a los israelitas como nación, que se conocen en estos días como las leyes civiles y tratan sobre el matrimonio, el divorcio, la posesión de esclavos, la propiedad. Recuerde Éxodo 21. Éxodo 21.
En la medida en que el entendimiento y la voluntad espiritual de los israelitas lo permitieron, el Todopoderoso hizo que estos estatutos civiles reflejaran la idea perfecta expresada en la ley de las 10 palabras. El estatuto sobre la tenencia de esclavos es una ilustración de la adaptación del principio moral al bajo estado espiritual de un pueblo. Del estatuto de divorcio, el Mesías declaró: Moisés, por la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así. Recuerde, Mateo 19:8, Marcos 10:4 al 6. Vamos a Deuteronomio 4, 13, 14. Después de afirmar que el Todopoderoso escribió las 10 palabras en 2 tablas de piedra, Moisés añadió inmediatamente: y Yahweh me ordenó en aquel tiempo que os enseñara los estatutos y los juicios. Y en 2 de Reyes 21:8 vemos lo siguiente: no haré más sacar los pies de Israel de la tierra que di a sus padres, solo si se ocupan de hacer todo lo que yo les he ordenado y según toda la ley que mi siervo Moisés les ordenó. En cuanto a cómo el Todopoderoso dio a conocer estas leyes, quién las escribió y dónde fueron depositadas, las escrituras son claras. Lo hemos visto allí en Deuteronomio 4, 13, 14. Yahweh me ordenó en boca de Moisés, y en 2 de Reyes, hacer todo lo que yo les he ordenado según la ley que mi siervo Moisés les ordenó. Un escritor posterior establece la misma distinción en 2 de Reyes 21:8. Vamos a Nehemías 9, 13, 14, 2. Nos dice: descendiste también sobre el monte Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, buenos estatutos y mandamientos, y les diste a conocer tu santo día de reposo, y les mandaste preceptos, estatutos y leyes por mano de Moisés, tu siervo. Nehemías 9, 13, 14, 2. Deuteronomio 31, 9 nos dice: Moisés escribió esta ley. Al relatar los acontecimientos del Sinaí, Nehemías, en oración al dirigirse al Todopoderoso, también habla del hecho de que ciertas leyes fueron pronunciadas por el Todopoderoso y otras fueron dadas a Israel por medio de Moisés. Vamos a Deuteronomio 31, 24 al 26, nos dice: y sucedió que cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta que fueran terminadas, Moisés ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Todopoderoso vuestro Elohim, para que esté allí como testigo contra vosotros. Deuteronomio 31, 24 al 26. Las 10 palabras era la ley escrita directamente por el Todopoderoso y fue puesta en el arca. Las palabras ponedlo en el lado del arca nos indica que este otro libro fue colocado al lado del arca. La orden declara que sería testigo contra ellos. 2 de Crónicas 23, 18 nos dice: sacerdotes para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Y el 2 de Crónicas 30, 16 nos dice: sacerdote para celebrar Pesaj según la ley de Moisés. Debido al hecho de que la ley de temas sacerdotales, llamada en estos días ceremonial, y también los estatutos de aplicación para los jueces, fueron escritos por la mano de Moisés bajo las órdenes del Todopoderoso, y por él entregados al pueblo, son generalmente descritos en la escritura como, comillas, la ley de Moisés, comillas. Lo vemos allí en este ejemplo de 2 de Crónicas 23, 18 y 2 de Crónicas 30, 16, la ley de Moisés.
Esdras 3:2 nos dice, construcción de un altar para holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés. Daniel 9:13 nos dice, la destrucción de Jerusalén había llegado como está escrito en la ley de Moisés. Malaquías 4:4 nos dice, acuérdate de la ley de Moisés, mi siervo, que le mandé en Horeb, Sinaí, para todo Israel. Temas para reflexionar y investigar y estudiar y meditar. El pacto renovado revela en muchas de sus referencias a la ley la misma distinción entre la ley de las 10 palabras y el código de leyes dado a través de Moisés. Observen las siguientes referencias a la ley de ritos y ceremonias, a veces descrita como la ley de Moisés y a veces simplemente como la ley. En Malaquías se ratifica que esta ley fue ordenada al siervo Moisés. Hebreos 8:4 nos dice, hay sacerdotes que ofrecen, entre comillas, en tiempo presente, comillas, donaciones de acuerdo con la ley. Hebreos 9:22 nos dice, y casi todas las cosas por la ley purificadas con sangre. Y Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo, paréntesis, en presente paréntesis, la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, no puede nunca con los sacrificios que se ofrecen año tras año continuamente hacer perfectos a los que llegan a ella. Tenemos un estudio más extenso en nuestro sitio regresando a las raíces.org acerca del libro de Hebreos y el sacerdocio por el orden de Melquisedec. Los invitamos a esos vídeos. La ley de las 10 palabras no da ninguna instrucción o información sobre los holocaustos, la Pascua, la construcción de un altar, los juicios que vendrían sobre Jerusalén por desobediencia, la circuncisión, el orden del sacerdocio. Entre otras, pensándolo bien, hubiera sido no solamente 2 tablas, sino muchísimas tablas que hubiera tenido que bajar el siervo Moisés. Pero la escritura revela repetidamente que hay una ley que sí da tales instrucciones. Pero podemos observar ese tema en los primeros versos de este resumen, en las 10 palabras, en cuanto a un solo Elohim, no adoración a imágenes, respeto por el nombre sagrado y otros temas condensados en la primera parte de las 10 palabras. Lucas 2:22 nos dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Torá de Moshe, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Todopoderoso. Y en el 23 nos dice, así como está escrito en la Torá de Yahweh, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Todopoderoso. Es cierto que la ley de Moisés era también la ley del Todopoderoso, porque el Todopoderoso fue el autor de todo lo que Moisés escribió. Por lo tanto, no es extraño que un escritor de la escritura describa, al menos ocasionalmente, esta ley de Moisés como la ley de Yahweh. Véase, por ejemplo, en la pantalla Lucas 2:22, Torá de Moisés, y Lucas 2:23, la Torá de Yahweh. En Lucas estamos viendo ambas frases se utilizan para describir la misma ley. Sin embargo, en ninguna parte de la escritura la ley de las 10 palabras se denomina como la ley de Moisés. Mateo 19:17 nos dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces el Mesías inmediatamente menciona varias de las 10 palabras. En Lucas 23:56 nos dice, y volvieron, prepararon especias y ungüentos y descansaron el Shabbat según el mandamiento. Lucas 23:56. Nótese ahora algunas referencias representativas en el pacto renovado a las que también se hace referencia a veces simplemente como los mandamientos.
Sin embargo, recordemos que el tema del día de reposo semanal se menciona desde Génesis 2. Romanos 7:7 nos dice, no habría yo conocido el pecado sino por la ley, porque no habría conocido la lujuria si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Porque cualquiera que cumpla toda la ley y sin embargo ofende en un punto es culpable de todo. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, dijo también, no matarás. Si no cometes adulterio, pero matas, te conviertes en transgresor de la ley. Así hablad y así haced como los que serán juzgados por la ley de libertad. Jacobo, conocido como Santiago, en capítulo 2, 10 al 12. Y vamos a Juan 3:4. Juan 3:4 nos dice, todo el que comete pecado transgrede también la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Estamos citando tres autores del pacto renovado refiriéndose acerca de la ley. ¿De qué ley se habla entonces en Juan y los otros textos que hemos mencionado? Ciertamente nadie en las denominaciones cree que el cumplimiento de la ley en cuanto a los ritos y ceremonias es importante. Sin embargo, Juan nos advierte que transgredir la ley es pecado. Juan, uno de los autores dentro de los escritos nazarenos. No creyó Juan necesario explicar a qué ley se refería. Con cuánta elocuencia argumenta que había una cierta ley conocida por todos los lectores de Juan, que era la regla de la vida. Los escritores del Pacto Renovado no especifican detalladamente la ley cada vez que mencionan esa palabra, sino que la mencionan de manera global en el tema, ya que entienden que sus lectores conocen el tema a cabalidad y que todo el contenido se engloba en una sola ley. ¿Qué confusión y consternación habrían creado los escritores del Pacto Renovado, los escritos nazarenos entre los creyentes del siglo I si hubieran estado actuando bajo la impresión de que había dos leyes, una abolida y solo los 10 mandamientos en vigencia? Siempre ha habido y siempre será solo una ley que abarca preceptos ceremoniales, civiles, morales y globales para la vida de un pueblo, y que la transgresión de esa ley es pecado. Terminamos con este verso de Efesios 4:1. Nos dice, por eso yo, prisionero en el Maestro, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento que recibieron, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del servicio en el vínculo de la paz. Y en el verso 4 nos dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como ustedes han sido llamados a una sola esperanza de su mandamiento. Hay un solo soberano, una sola fe, una sola inmersión, un solo Elohim y Padre de todos, quien es sobre todos y a través de todos y en todos. Efesios 4, 3 y nos dice, procurando con diligencia guardar. Y vamos a hacer una enumeración de lo que nos habla este texto de Efesios 4. 1. Una unidad del Espíritu. 2. Un solo cuerpo, la asamblea. 3. Un solo espíritu. 4. Una sola esperanza. 5. Hay un solo soberano. 6. Una sola fe. 7. Una sola inmersión. 8. Un solo Elohim y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. Terminamos así esta reflexión acerca del tema, abriendo el entendimiento, una frase que nos presentó el libro de
Lucas en 24:45. En Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que pudieran entender las escrituras. El maestro, nuestro ungido, el Mesías Yahoshua, enseñándole a los discípulos. Nos dirigimos ahora al Todopoderoso de Israel para darle todo agradecimiento por habernos permitido llegar con vida hasta este momento. Él nos ha guardado, ha sido su misericordia, su bondad, por habernos permitido conocer su Torá que viene del pueblo judío. Él guardó los rollos, los conservó, los enseñó y los hizo partícipes a las naciones. Agradecemos al Todopoderoso por su pueblo de Israel. Oramos por la ciudad santa de Jerusalén, por los gobernantes de la nación de Israel, por los participantes del pueblo de Israel en el territorio de Israel y en todas las naciones donde están dispersos. Los israelitas dispersos en las naciones, los gentiles extranjeros que se adhieren al pueblo de Israel. Por ellos pedimos misericordia y gracia por parte del Todopoderoso de Israel por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Los invitamos a nuestro sitio web regresandoalasraíces.org. Allí va a encontrar más vídeos, más recursos, estos libretos de estos vídeos en PDF que los puede descargar en forma libre para utilizarlos en sus estudios o en sus conferencias, siempre y cuando se respeten la unidad, el sentido y el respeto a la palabra consignada allí en estos estudios y respetando los derechos de autor. Toda alabanza, gloria y adoración para el Todopoderoso de Israel, Yod He Wab He. Amén. Shalom y hasta otra ocasión.